El presidente Andrés Manuel López Obrador está fortaleciendo a un grupo político al interior de la 4T. Se trata del llamado Grupo Tabasco, integrado por políticos con los que AMLO comparte estado natal. ¿Por qué trae a Adán? Porque Adán siempre ha estado hecho para la obediencia con López Obrador. La relación de la familia López Falconi con la familia de López Obrador es de hace muchísimo tiempo. Decenios. Mucho tiempo, desde la adolescencia del presidente López Obrador. En vez de echar mano del talento que existe en la estructura del gobierno federal, en petróleos mexicanos, en energía, en la secretaría que tú vayas o voltees, vas a encontrar personas con 20, 25 años de experiencia a las cuales les dieron una patada en el trasero. Dentro de ellos hay profundas divisiones que vienen de tiempo atrás. No se llevan del todo bien. Yo diría que el eje que los une es Andrés Manuel. Quitando a Andrés Manuel, entre ellos hay enormes diferencias. Según el presidente, esto no va a ser ni de cuates ni de cuotas. Aclaro. Pues ya falló. Esto sí es de cuates. Pero sí dijo, yo prefiero un 90% de lealtad y 10% de capacidad. Talento, sí. Ahí sí está cumpliendo. Vienen 3 años peores que los primeros 3 años. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque no hay razones. Perdona. Llora. Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y su servidor. Hoy tenemos un invitado de honor, miembro ya de Atypical TV, aunque es dueño de Latinus y eso, pero ya es de nuestra familia. Empiézale. No, porque somos muy amigos de Latinus. Así es. Muy amigos, somos hermanos. Roberto Madrazo. Bienvenido, Roberto. Gracias, Carlos. Gracias. Y les voy a decir por qué vamos a hacer este programa. Se está llenando de tabasqueños en el gabinete de López Obrador. Tú eres tabasqueño, nadie mejor que tú conoce todas las tejes y manejes que está pasando en Tabasco. Entonces, se nos ocurrió a los tres hacer este programa, a ver si tú ves un parecido o un símil entre el Grupo Atlacomulco y el Grupo Tabasco, o si no existe ese Grupo Tabasco. Entonces, le pedí a Investigación de Atypical que haga este pequeño reportaje para nuestro público que, como no necesariamente esté enterado de política, tenga unos antecedentes. Vamos a verlo, por favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador está fortaleciendo a un grupo político al interior de la 4T. Se trata del llamado Grupo Tabasco, integrado por políticos con los que AMLO comparte estado natal. Está integrado por 4 funcionarios de primer nivel y otros 8 con puestos estratégicos en el gobierno federal. Se trata de Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, de Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex, de Javier May, titular de la Secretaría del Bienestar, y de Juan Antonio Ferrer, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, así como del general Audomaro Martínez, cabeza del Centro Nacional de Inteligencia, de Carlos Ruiz, director del Archivo General de la Nación, y también de Marcos Herrería, directivo de Pemex, de Rafael Marín, titular del Proyecto Interoceánico, de Óscar Rosado, titular de la Conducef, de Rosalinda López Hernández, alta funcionaria del SAT y hermana del secretario de Gobernación, de Agustín Rodríguez, vocal del Fobiste, y de Humberto Hernández, subsecretario de Turismo. Justo la mitad de su sexenio, López Obrador nombró como secretario de Gobernación, el segundo cargo con más relevancia política después de la presidencia, a un viejo conocido, Adán Augusto López. Así fue como el presidente lo describió cuando anunció dicho nombramiento. He invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita a Adán venir a ayudarme
El presidente le dedicó esas palabras, aunque el abogado de formación haya estudiado una maestría en la Universidad de París. Como el presidente, Adán Augusto ocupó varios cargos en administraciones priistas en Tabasco, hasta que renunció al tricolor en el 2001. En 2006, fue coordinador regional de la primera campaña presidencial de López Obrador. Subirse al barco del PRD cuando AMLO militaba en ese partido le valió para ser diputado local en 2007, diputado federal en 2009 y senador en 2012. Para 2018, Adán Augusto ya estaba en Morena y fue electo gobernador de Tabasco para el periodo 2019-2024. Latinus reveló que el gobierno de Adán asignó contratos por más de 4 millones de pesos a una empresa de Felipa Obrador, la prima del presidente. Ahora, este tabasqueño despachará desde el Palacio de Cobián y algunos analistas ya lo colocan como presidenciable. Otro paisano de AMLO que ha llegado a lo más alto del servicio público es Octavio Romero Oropeza, el director general de Petróleos Mexicanos. Se conocen desde la década de los 80. En el 2000, cuando López Obrador asumió el gobierno de la capital, lo nombró como su oficial mayor. Bajo el cobijo de AMLO, Romero buscó, sin éxito, ser alcalde de Centro, la capital de Tabasco, en 1997 y 2016. Sin embargo, cuando su viejo amigo llegó a la presidencia, lo nombró al frente de Pemex, pese a ser ingeniero agrónomo de profesión. Bajo la dirección de Romero Oropeza, Pemex ha perdido el grado de inversión y sus bonos prácticamente son basura. Pese a estos resultados, Octavio tiene acceso directo y preferencial con el presidente. Además, este tabasqueño es uno de los responsables de la construcción de la refinería de Dos Bocas, una de las megaobras de AMLO. Otro integrante del Grupo Tabasco, con un cargo de primer nivel, es el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May. Esta secretaría reemplazó a la de Desarrollo Social con la llegada de la 4T. May no cuenta con estudios profesionales, pero su cercanía con AMLO le ha permitido ser presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, en 2 periodos, así como diputado local. En 2018, junto con la ola morenista, Javier May llegó al Senado. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, fue subsecretario del Bienestar y estuvo a cargo del programa Sembrando Vida, una de las promesas de campaña de López Obrador. En marzo de 2020, May chocó con su jefa, la entonces secretaria María Luisa Albores, por un decreto que le quitaba atribuciones, y renunció. Sin embargo, en una mañanera, el presidente AMLO dijo que no aceptaba la renuncia de May y echó para atrás el decreto de la secretaria Albores. No, eso fue por lo que él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir. Como también no va a haber la renuncia. Meses después, López Obrador removió a Luisa Albores, la pasó a la Semarnat y le dio la Secretaría del Bienestar a Javier May. De ese tamaño es el apoyo de AMLO a su paisano. Y al frente del INSABI también hay otro tabasqueño, Juan Antonio Ferrer. Al inicio de su gobierno, AMLO desapareció el Seguro Popular y prometió un sistema de salud gratuito y con la calidad del de Dinamarca. Pero tras 3 años, la cobertura en salud ha ido a la baja, según ha documentado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Quizá algo tiene que ver que, antes de dirigir el INSABI, Ferrer trabajó más de 15 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también que fue funcionario de gobierno y del DIF en el municipio de Centro Tabasco. Su cercanía con AMLO bastó para ponerlo al frente del sistema que tendría que brindar salud a todos los mexicanos. Su origen compartido con el presidente les ha permitido a estos personajes posicionarse en lo más alto del gobierno mexicano. Este es el Grupo Tabasco, del que se ha rodeado López Obrador. ¿Alguno de ellos también será su tapado? El invitado. Que diga primero. Pues mira, después de este resumen que está muy bien hecho, yo diría que dentro de este grupo de amigos de Andrés Manuel, que está muy lejos de compararse con aquel grupo político de Atlacomulco, porque esta es la improvisación de Andrés Manuel, no tiene una raíz histórica, no hay gente que haya destacado en las artes, en la literatura, en la política, no, nada de eso. Más bien yo veo una línea de mediocridad en el nombramiento que ha hecho de los funcionarios. No hay buenos resultados, los ha puesto a prueba la realidad y no han podido sacar adelante las cosas. Dentro de ellos hay profundas divisiones que vienen de tiempo atrás. No se llevan del todo bien. Yo diría que el eje que los une es Andrés Manuel. Quitando a Andrés Manuel, entre ellos hay enormes diferencias. No sabía. Sí. Por ejemplo,
Adán era el candidato natural para ser alcalde del centro. Sí. Y Andrés Manuel se empeña en que vaya Octavio Romero Oropeza, que para mi gusto y en lo que yo conozco es el más cercano a López Obrador, Ya. Octavio. Y lo hace candidato, pierde la elección porque no era el candidato más adecuado. El que esperaba la gente era Adán Augusto. Y una imposición de Andrés Manuel pone a Octavio Romero como candidato a alcalde y pierden la elección. Pero lo puso de gobernador, Adán Augusto. Adán, sí, viene después de haber sido diputado local, diputado federal, Senador senador. conmigo. Sí, Senador, senador, claro, senadores, sí, claro. Fue compañero tuyo. Yo quisiera decir, empezar con un dicho de mi pueblo para hablar de las regiones en el país, que dicen, es una expresión muy sonorense, un bolón de enanos no hacen un gigante. Es decir, un montón de enanos, se queda cada uno de ellos con su enanismo. Podrá verse desde la lejanía, quizá un portento, un gigante, pero son una bola de enanos, todos ellos. Es decir, lo planteó Roberto muy claramente. El denominador común de todos ellos es la mediocridad, y yo agregaría virtudes todavía más importantes: la ignorancia, la incapacidad, la soberbia, el desconocimiento de lo que pasa en el mundo. Todos los que están ahí tienen otro denominador común: la visión pueblerina, la visión aldeana, que es la visión del actual presidente. ¿Y qué está haciendo? En vez de echar mano del talento que existe en la estructura del gobierno federal, en Petróleos Mexicanos, en energía, en la secretaría que tú vayas o voltees, vas a encontrar personas con 20, 25 años de experiencia a las cuales les dieron una patada en el trasero, los ofendieron, no les respetaron sus mínimos derechos laborales y están llenando esos huecos con cascajo. Como dicen en las excavaciones, se recibe cascajo. Así está este gabinete, recibiendo cascajo. Al que voltees vas a encontrar esas cualidades, por ponerlas de alguna manera. Lo dices muy bien, lo dicen muy bien. La palabra clave aquí es la mediocridad. Y la mediocridad conlleva malos resultados. Claro. No hay preparación. Mala gobernación. Si hay prejuicios. Correcto. Hay complejos. Hay resentimiento. Bueno, pues son ocurrencias que siguen la pauta del presidente, que es un hombre plagado de ocurrencias, sin planeación estratégica. Y bueno, los resultados están a la vista. Y poner áreas estratégicas en manos de estos ineptos, porque si y consta que no es ofensa, es diagnóstico. Son ineptos, no están aptos para este trabajo. Claro. Poner a este ingeniero agrónomo, que ni siquiera ingeniero es pasante, ni siquiera terminó la carrera del agrónomo de Octavio Romero. Bueno, vean nada más dónde anda Pemex. Vean nada más, es un barril sin fondo. Pero no un barril de petróleo, ya es un barril sin fondo. Lo estamos llenando de dinero a lo güey con los impuestos de los mexicanos. Y siguen hablando estos con su trasnochada idea que la soberanía nacional y la vamos a rescatar. ¿Quién había estado hablando de esto en tiempos de la globalización? Nadie. El Insabi, este cuate que ponen ahí. Antropólogo. Oye, antropólogo. A mí vale más decir es antropólogo, ¿no? Claro. Pero que sea apto para la chamba. 15 millones de personas hoy no tienen servicios de salud como lo tenían con el Seguro Popular. Claro. Y háganle como quieran. Y que no me vengan con la mamada de que yo tengo otros datos. Porque aquí los datos son reales. Y son de carne y hueso. Y es el dolor. Y por eso yo digo que el presidente es un hombre profundamente indolente. No le duele el dolor ajeno, el dolor evitable, el dolor humano. Entonces, Adán Augusto López, pues ¿cuál es su gracia? Ser cercanísimo al presidente, ser tabasqueño. Pero como bien dice Roberto, entre ellos hay cohesión, hay historia, hay una trayectoria generacional, hay cultura. No hay. ¿Qué hay? Nada. Es una cohesión convenenciera. Y termino con algo. Y termino con algo. Según el presidente, esto no va a ser ni de cuates ni de cuotas. Claro. Pues ya falló. Esto sí es de cuates. Pero sí dijo, yo prefiero un 90% de lealtad y 10% de capacidad. Talento, sí. Ahí sí está cumpliendo. ¿Sí? Porque son 90% de lealtad, aunque son unos brutos, y 10% de capacidad, que el presidente no nos alcanza para dar los resultados que el pueblo está esperando de usted y de su gobierno. Era necesario
quitar a un gobernador electo para mandarlo a secretario de gobernación así No, a fuerza. no, ya en funciones. Por eso digo, o sea, ya en funciones. a eso me refiero. Sí, ya en O funciones. sea, el país necesitaba de urgencia a Adán para decir, maestro, manda al carajo a todos los tabasqueños, por favor. Yo tengo una hipótesis. Olvídate que votaron por ti, te necesito. Yo tengo una hipótesis al respecto. Cuidado. ¿Por qué trae a un leal entre los leales, a un servil y abyecto entre los serviles y abyectos? Pensando en la posibilidad que lo marca la Constitución, que el presidente provisional sería quien ocupara en ese momento la Secretaría de Gobernación. Para mí, la razón verdadera para haber sacado de una manera además muy grosera, intempestiva, a la exministra Olga Sánchez Cordero, porque además si ustedes observan el saco que trae el señor y la corbata, le queda, como dicen en español, le queda pochi. No traía corbata, le prestaron una corbata ahí, porque él venía a negociar con el presidente, el que se iba a quedar como sustituto. No, y le dice, ahorita te voy a anunciar, tomas posesión. Y corren a la otra prácticamente así. Pero ¿por qué? Repito, la Constitución establece que cuando la renuncia del presidente se da y el Congreso la acepta por causa grave, que eso y nada es lo mismo, quien ocupa la presidencia de manera provisional durante 30 días, mientras el Congreso nombra al sustituto, es el secretario de Gobernación. Ahora, conociendo el desempeño del florero de Bucareli, ¿imaginan ustedes si iba a poder controlar, iba a tener la fuerza esos 30 días? Yo creo que por esa razón se trae a esta persona. Esa es mi hipótesis. Bueno, sin duda es muy cercano. Adán es muy cercano a Andrés Manuel. Es una familia, hay que recordar que desde la adolescencia apoyaron, tenían la relación a través del papá. El papá y los papás de Andrés Manuel. Se llevaban los papás. Payambé, el notario, Payambé López Falconi, era muy amigo de la familia de Andrés Manuel. Ya. Y cuando hubo un incidente de carácter familiar con la muerte de un hermano de Andrés, que los ayuda en aquel entonces el subprocurador, que era Payambé López Falconi. El papá de Augusto. Ya. Una gente muy respetada, muy querida en Tabasco, que murió el año pasado. Una gente de bien y muy cercano. O sea, la relación de la familia López Falconi con la familia de López Obrador es de hace muchísimo tiempo. Decenios. Ya. Mucho tiempo, desde la adolescencia del presidente López Obrador. Sí, es una gente muy cercana, no hay duda. Y es una gente que sabe el estilo y el modo del presidente. El más capaz de este grupo puede ser Humberto Hernández Haddad, el subsecretario de Turismo. Pero los resultados tampoco son muy alentadores. No, que va. Primero le quitaron todo lo que tenía que ver con el Consejo de Promoción Turística, el CPT. Sí. Ahí le quitaron. Y dijo, los que quieran promover México, que lo promuevan, pero no con recursos públicos. No, pero además la ignorancia del presidente, hablando de promoción, cuando dice, por ejemplo, Pro México, dice, También. ¿en qué país del mundo han visto que haya Pro Alemania, Pro Francia? En todos, presidente. En todos, así es. Eso lo deberían de hacer las embajadas. Eso es lo que pasa cuando no conoces la administración pública federal, el servicio exterior mexicano, cuando no has leído lo suficiente de lo que... Entonces, por eso se te ocurre cualquier cosa. Que las embajadas se dediquen a promover las inversiones en México. Sí, cómo no. O sea, es no tener idea de cómo funciona esto. Me estoy acordando ahorita que mencionas eso. Cuando tú vas al Oriente, vas a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, y la entidad que prácticamente lleva en muchos aspectos, por no decir todos, las relaciones con el exterior son las oficinas de promoción. Yetro en Japón, en Corea, en Taiwán. Claro. Dice, señores, es cuestión nomás de ver, y ve la labor que hacen algunos gobiernos europeos con fundaciones, con apoyo, con, o sea, ¿cómo se dice? Giras o delegaciones de empresarios. Y vas a Canadá y es lo mismo, no se diga en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que, como bien dijiste, no conoce el mundo. Ni tiene la visión estratégica para poder desarrollar el país. Él no la tiene.
es un hombre muy inculto, además de indolente, que tiene mucha razón Javier, porque lo hemos visto, las inundaciones, la caída del metro, y él no siente el dolor ajeno, eso es totalmente verdad. Así es. Sí. Pero es enormemente ignorante. Es un hombre, el presidente, de ocurrencias, de improvisaciones, de arranques, de rencores, de resentimientos, no hay nada. pero no tiene un talento para ver a México en el futuro. Es una de las razones por las cuales nos ha sacado del futuro. Claro. Así es. Porque él no alcanza a visualizar Es qué hacer malo con el eso. país en el futuro. No tiene idea Por de eso lo que que hace puede hacer en el referencias futuro. al pasado. Al pasado. Él camina para el pasado. Así es. Habla del futuro Porque tiene las caminando referencias, hacia el pasado. claro, claro. Así lo hace. Es su referente. Porque Su referente quiere es ese. repetir el pasado en el futuro. Quiere vender, como alguna vez dijo Carlos Castillo Peraza, de algún candidato de los del PRI. ¿Te acuerdas cuando digo, quieren vendernos el pasado como el mejor de los futuros? Resulta que quien realmente está queriendo vender el pasado como el mejor de los futuros es el actual presidente, porque contrario a esa expresión en aquellos años, la apertura a la globalización pues fue entre el PRI y el PAN, o con el impulso del presidente Salinas, ¿verdad? Pero vino esa expresión de Carlos a aplicársele de manera genial a este presidente. No, y fíjate, y hay un doble efecto en lo que estamos platicando en cuanto a la promoción de México en el mundo. Porque lo que se habla de México en el mundo, desafortunadamente, son pues las cosas malas, ¿no? La delincuencia organizada desatada, impune, cada vez más, más cruel, más sanguinaria. Y entonces tienes imágenes que además afectan a visitantes que vienen del extranjero a nuestro país. Eso le da la vuelta al mundo, esas imágenes. Las ocurrencias del presidente, los dichos, la promoción de las energías sucias, todo eso nos hace ir a las primeras planas de The Economist, Der Spiegel y todas esas revistas que según el presidente son panfletos, ¿no? Bueno, te hago un anuncio. Yo tengo una hermana que es Valentina, que está en Roma. Sí. Va a tener su programa ya aquí qué bueno. que se llama Desde Roma Valentina Larraqui. Bueno, Valentina, que hablamos relativamente normal, me dice, hermano, ya se volvieron locos, ¿verdad? Le dije, ¿por? Me dice, nunca en toda la vida que he vivido en Italia, nunca ha salido tantas notas de México. Negativas todas, todas negativas. Capítulo 1. Capítulo 2, Alberto Peláez, que también se integra a Típica. Me dice, oye, yo no sé qué está pasando. Dice, pero en un cachondeo en España se burlan mucho de tu presidente. Mucho, mucho. Y se cachondean mucho. O sea, no nos toman nadie en serio. No, es que además, las cosas que trascienden... Sí, pero te da pena ajena, carajo. Oye, las cosas que trascienden. Ok, otra vez. Que pida perdón la Que corona nos ofrezca española, una ya no disculpa. otra vez. Vamos a poner otra vez aquí el Templo Mayor, pero en el Zócalo para que se vea. Y ya no van a ser los 500 años de la caída, sino de la resistencia. Sí. Y ya no va a ser el árbol de la noche triste, sino el árbol de la victoria. Y ahora vamos a quitar a Colón de ya donde lo está. quitaron. Ya lo quitaron. Desde hace Van a mucho, poner, desde hace bueno, lo mucho, quitaron. a Ya una no lo van a volver a poner. indígena. Una mujer indígena. ¿No? ¿De Y a qué? Colón, a Polanco con los fifís. Ya, por amor de Dios, te voy a robar una expresión. No mamen. Ya, Lo que oye, ya en lo que serio. quiso decir Es que es en Javier. serio. Pero mira, otra vez regresando al punto. Hablan muy mal de nosotros en el mundo, ¿sí? Hablan muy mal de nosotros en el mundo. Muy mal. Pero lo que tenía el Consejo de Promoción Turística, lo que tenía ProMéxico, etcétera, era decir, visit Mexico, ¿no? Y hablar de las cosas bellas de México. Claro, claro. En su naturaleza, sol y playa, cultura, gastronomía, ¿sí? Historia. Es decir, lo bueno que tenemos aquí para invitar a los turistas extranjeros. Todo eso desaparece. Desaparece la inversión extranjera, ¿por qué? Por falta de certidumbre jurídica. ¿Por qué no le duele al presidente? Porque el presidente, ya lo hemos dicho muchas veces, quiere, y coincido con Roberto, quiere un país de pobres e ignorantes, que coman de su mano y que reciban ese ¿Sabes apoyo qué para pasa, votar Javier? por él y por su movimiento. Me da mucha flojera esta conversación otra vez, o sea... Bueno, pues es que cámbiala. vamos a cambiar el faltan tema. 3 años, Carlos. ¿qué va a seguir igual? Va a seguir el tema. Igual. Pero Mira, vamos a o cambiar. peor, como dice Pepe Las Newman. primeras noticias que se dan de la elección del 6 de junio en el extranjero es la entrada del narcotráfico Así es. ganando la elección. Así es. En Así estados es. como Sinaloa, Sinaloa, como sí, Michoacán. todo la costa del Esa fue Pacífico. la la nota costa del internacional. Y el presidente no ha dicho
una palabra de ese tema. Al portaron contrario, bien, dijo, se portaron muy bien. ¿Cómo ¿no? es posible? Bueno, ese es Madrazo, tú lo el conoces ambiente mejor de que aquí a nadie. 3 años. Sí. A ver, ¿cuál es su resumen? Tú no me lo digas porque vas a hablar mucho ahorita en el siguiente programa del jueves próximo. Pero, ¿cuál es Que tu no balance? se cuarte la libertad de expresión de nadie en este No, país. Así no, es. no. Claro, muy es bien. que ahorita se me Sírvale ocurrió. igual, por favor. Se me ocurrió. ¿Cuál es tu balance? Que ya sé cuál es tu balance y ya sé cuál es tu balance de los primeros 3 años, pero lo que más me importa y creo que al público nos importa es ¿cuál sería su visión de los próximos 3 años? Terrible, para México terrible, porque López Obrador nunca va a dejar de ser como es. Él es así. Totalmente. No va a cambiar. Trae a Dan Augusto en este último momento, trae a los demás que pueda incorporar al Pepenar. gabinete. No importa, porque él gobierna solo. Así es. Él está como el hombre que maneja todo el gobierno, no hay gabinete. Lo que necesita son incondicionales que hagan la tarea que él les encargue. Pero tenía opciones, por ejemplo, ahí tenía a Alejandro Encinas en Gobernación, una gente cercana con él, nada lejos. ¿Por qué trae a Adán? Porque Adán siempre ha estado hecho para la obediencia con López Obrador. Adán Augusto no va a polemizar con López Obrador. Adán Augusto tiene la oportunidad como secretario de Gobernación de hacer avanzar la democracia. Que esta ley electoral que están planteando no sea lo que ellos quieren hacer, sino que realmente fortaleciera la vida democrática. No lo van a hacer. Vamos a seguir hablando los mismos temas porque el problema es la cabeza de la 4T, que no va a dejar de ser lo que es. Un ignorante, una persona sin cultura política, sin preparación académica, una persona que no tiene la visión ni el ámbito de respetar la crítica democrática. Él no cree en eso. Es autoritario, es un hombre vengativo, es un hombre que está anclado en el pasado y desde ahí nos quiere gobernar, como era la dictadura perfecta o el país de un solo hombre. Él quiere ahí volver Ahí y aprendió. nos va llevando por allá. Pero faltan a nivel, en octubre, el 2 de octubre faltan 2 años, 11 meses. Ojo, que es octubre ya es en 2 meses. En un mes. En un mes, además, claro, ya estamos en septiembre, Sí, claro. ya. Ok, 6 meses de destape de candidato, o sea, protagónico, así que digas, protagónico, le queda 1 año y medio, 2 máximo. No, Va a intentar no. que le quede todo el periodo. Sí. No, Todo ¿sabes lo qué? que Ya. falta va a intentar. Yo coincido hará con eso. todo lo que esté a la mano, legal o ilegal, para estar incluso el 30 de septiembre en la noche controlando si es que llega a esa fecha como Y presidente. que esté en la boleta él. No, eso no está. No como No, eso no. supervisión Eso no de puede. campaña. No, ya Pero- sé. No como Sí, sí, crédito de en las acuerdo. películas. Supervisado Supervisor. Déjame armonizar estas dos posiciones que me parecieron muy interesantes. Uno, es cierto que aquí el gobierno de López Obrador se reduce a las mañaneras. Y lo que él contesta, lo que él se le ocurre en la mañanera, se convierte en política pública automáticamente. Sí, claro. Sí. Bueno, punto número 1. Punto número 2. El señor no va a cambiar. Trae a Dan Augusto López como un hombre de mano dura para las instrucciones que él le dé. Yo no creo que vaya a ser un hombre conciliador, yo no creo que vaya a ser un hombre que tiene la mano a los partidos políticos, yo no creo que vaya a ser un demócrata, yo no creo que ni madres. Yo creo que va a estar ahí para cumplir las instrucciones de este señor. Lo que pienso que va a hacer López Obrador en estos próximos 3 años es andar de gira por todo el país, haciendo campaña, qué es lo que le gusta, qué es lo que sabe o qué es quizás lo único que sabe hacer. Y dejar en Bucareli a alguien de su completa Total y confianza. completa confianza. ¿Ok? Y entonces él, cuando tú dices, le faltan 2 años y medio de protagonismo, parece que no lo conocemos, hermano. Porque él hasta el último día va a estar de matraquero. Vale, Sí. madre, si gobierno no, va a estar de matraquero. Y tenemos un Sí, no le interesa antecedente. el ¿Verdad que gobierno. no? No, claro. Y tenemos un antecedente no muy lejano. El presidente, con todo respeto, el presidente Echeverría, gobernó hasta el 30 y incluso en la mañana del 1 de diciembre quería y todo. Así, ¿Qué no me van a invitar a la calle? así como no, diría, ahí voy a estar, hijo, ¿no? Es decir, ahí es donde abreva la forma de hacer política López Obrador.
Ese es su modelo. Usar el gasto público como un único instrumento para generar crecimiento económico. Esa baratija está echada en el basurero de la historia desde hace 40, 50 años. En su opinión, el echar dinero a los programas sociales, etcétera, etcétera, sin el nombre de López Obrador en la boleta, ¿ayuda a que gane Morena la elección? No. ¿Por qué razón? Él dice que no. ¿Tú qué Mira, crees? entregar dinero o dádivas o apoyos a la población en México, para no irnos tan lejos en el tiempo, viene desde solidaridad con el presidente Salinas. Sin embargo, hay una diferencia conceptual en solidaridad con lo que está haciendo ahorita. En primer lugar, había padrones perfectamente definidos, evaluables. Segundo, había que dar algo a cambio. Participaba en obras comunitarias, en mejorar la ciudad. Es decir, era un apoyo o una dádiva, como se guste, pero involucraba a la sociedad, al elector, vamos a decir al ciudadano, que eso tenía un fin ulterior para que él pensara, me ayuda, de acuerdo, pero se mantuvo eso mismo en el siguiente, en el siguiente gobierno, que fue Progresa, luego Oportunidades, así es. Y luego creo que ahí queda en Oportunidades, porque Peña creo que no le cambió. No. Bien, pero en todos esos había de entrada un padrón perfectamente definido, evaluable, reglas de operación. Así es. Aquí empezaron dizque a elaborar un censo antes de la toma de posesión que no han terminado. De tal manera que cuando tú ves lo de Sembrando Vida, por ejemplo, creo que van como 60, 70 mil hectáreas deforestadas. ¿Por qué? Porque el incentivo perverso es que no debe haber bosque y te doy 5 mil pesos mensuales. Pero el promotor de eso acá me quedo con 1,000 y te doy 4,000. Porque si tú tienes bosque, si tú cuidaste tu pedazo, no tienes derecho a Sembrando Vida, porque ya la hiciste. Entonces, el incentivo es perverso. El caso de los nininís, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Ni quieren. De repente, cuando tú revisas el listado nominal y te encuentras con una cosa muy curiosa, que los menores de 29 años, para el concepto de jóvenes, son prácticamente, junto con los primovotantes, son 25 millones de ciudadanos. Un segmento al cual los partidos políticos no han podido llegar, por las razones que fueren, no han podido llegar. Entonces, ¿qué dicen en esta perversidad? Les doy dinero y van a votar por mí. No votaron. Es más, este segmento es el que tiene el mayor índice de abstencionismo. No hay prueba alguna que diga que les doy dinero y votan por el partido. Eso no existe. Si eso fuera, no habría gobierno que perdería elecciones. Tiene todo el recurso del mundo. ¿Qué pasó en el Corredor Azul en el Estado de México? ¿Qué pasó en la parte oriente, 9 alcaldías? Es decir, porque esa gente sabe que el anterior le daba dinero también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Es decir, darles dinero, ellos lo han vivido, no es nuevo. La mayoría, digamos, en números creo que en alcaldías ganamos 9, la oposición. De 16. Así es. Pero en números de habitantes parece que en esas 7 hay más habitantes. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es quién controla el gobierno, y el que gana se lleva todo. No, ¿dónde está el PIB? Ese es el arreglo, porque además, si tú revisas, no la población, el ingreso por concepto de predial a las finanzas de la Ciudad de México, estas 9 alcaldías aportan un muy, muy buen porcentaje de la captación de predial. Bueno, aquí donde vives tú, yo te aseguro que lo que tú pagas de predial equivale quizá a 1 o 2 manzanas de alguna delegación. Estoy de acuerdo, pero yo me refiero a votos. O sea, si las 9 delegaciones son 100 habitantes, correcto, y las 7 son 14, a nivel de mayoría de votos. Sí, y sobre todo una elección eso federal, es en la presidencial. Exacto, es lo que por eso está preguntando eso, Carlos. Eso es lo que yo estoy preguntando. Sí, pero para la presidencial faltan 3 años. Ya lo sé, pero el reparto de lana
¿Cuenta para No. la elección presidencial? Entre madrazo? mayor es el nivel socioeconómico del ciudadano, menos importa De la acuerdo. dádiva. En cuanto al nivel socioeconómico Así es. y el conocimiento. Pero a niveles A nivel populares, bajo, así es. sí Sí, influye. Claro sí que Sí influye. influye, sí le mete mete ruido. interés. Así Sí. es. No, y hay estoy sobre de todo acuerdo. con algo que es una patraña, que están diciendo, si no votas por Morena, Te los van a estos quitar. ¿Te los van a agentes quitar? de los conservadores, de los Exacto, republicanos, te lo van a exacto. quitar. Lo cual es absolutamente falso. falso. Claro. Porque funcionaban mejor los programas sociales Por eso antes. empecé Claro, con Salinas. sin duda. ¿Estás de acuerdo? Diciendo, ya Sin daba duda. Salinas, Pero yo ya daba coincido con Cedillo. Roberto. Claro que en los niveles socioeconómicos pues más necesitados, donde hay más desigualdad social, etcétera, Menos claro que les conocimiento, importa y menos les da formación. miedo decir, oye, si se van esos, me van a quitar la ayudadita con lo que sobrevivo. Claro. Pero Y Javier, yo creo que esos, claro, esos sí, votos sí claro. los van a tener amarrados. Pero Javier, Sí, eso sí les da votos. ¿Verdad? Sí pero les da a ver, votos. yo voy a diferir un Porque poco de los es dos. gente, quizás, con todo respeto dicho para ellos, menos preparada, Totalmente menos de informada y con más necesidades. Pero hay Y esto. estas dávidas que reciben, el de adulto Ayudan, mayor, el de los ayudan. Así es. hijitos, Sobre todo la mamá eso, ¿no? soltera, todo eso les da un medio de subsistencia mínima. Bien. Si bien no es lo que les permite vivir De como acuerdo, deberían, holgadamente, de pero acuerdo. les saca de las urgencias. Bueno, ahora, Sí. veamos la realidad de este país desde el sexenio del presidente Salinas. Ahí se les daba. Ganó el PRI. En el caso del presidente Cedillo, se les daba y ganó el PRI. Pero luego, en el caso después del presidente Cedillo, Ganó. pierde el PRI. Y daban dinero. Viene Fox, gana el PAN, daban dinero. No, y se Viene crea el Seguro Calderón. Popular Ya, con Fox. Efectivamente. Pero luego viene Calderón, dan dinero y pierde. Peña Nieto, cierto, dan también. dinero y cambia. Es Es un buen decir, punto. Sí, o sea, no es lo no es lo determinante. lo determinante. Estoy de acuerdo. Así no es sí. lo determinante. Así sí. Pero sí influye en la votación. ¿Cómo no? Ahora, Sí, da votos. si eso no es lo Eso es la determinante mañanera, da votos. para inclinar el voto, entonces entraríamos a un tema que es crucial hoy, los partidos. Exacto. A eso iba a, Y ahí, eso quería yo saber. Pues si hay alguien La que le opinión de entiende al Roberto. asunto, a ver, Ahí fue la hay otra una parte de la ecuación. estructura que está sustituyendo hábilmente López Obrador, incluso a Morena. Porque acuerdo. él pasa por encima de Morena Claro. y empieza a constituir los centros integradores. Y estos centros integradores que van en todo el país ya teniendo más forma, Correcto. les pone el Banco del Bienestar. Cerca, en una de las zonas prioritarias para el centro integrador, que no tiene lógica para lo que es Un banco. un andamiaje bancario, Pues no. pero la tiene en el sentido del centro Político integrador, electoral. a donde él va a ir a buscar los votos con el dinero que está repartiendo. Y cada mañana tienen televisores en el centro integrador, en donde ven la mañanera. Y ahí hacen las citas históricas, que para nosotros a veces resulta chocante, inapropiada Sí. o fuera de Sí, lugar, fuera de lugar, ¿no? o sin sustancia. anticlimática. Pero los servidores de la nación, allá en los centros integradores, la están replicando. Y entonces Totalmente le de acuerdo. están Ahí sí. explicando a los miembros del centro integrador que reciben el dinero de los Gracias programas, a- cómo viene el dinero gracias a López Obrador y las citas históricas que son sus adversarios. Y entonces él reduce la realidad a una simple pelea entre los buenos, que son los de él, y los malos, que es la élite del gobierno y de los partidos. Y va sustituyendo la estructura política con ese discurso demagógico que acomoda la realidad a donde mejor le conviene a él. Y él no tiene que rendir cuentas en ese discurso. No. No hay cuenta. Para nada. Tiene ya la estructura. Los mañaneros. No depende de Morena. Él puede de él. mañana ir sin Morena e irse con la pura estructura de los programas sociales. Y si él se va de Morena, Se acaba Morena. Claro, se se acaba. desvanece. Se destruye Porque no es entre un ellos. auténtico Así partido es. político, es un movimiento o una secta, pero no es un verdadero partido político. Pero platícanos, acuerdo. ahora, ¿qué piensas de los partidos partidos políticos serios frente que van a hacerle, a que ese- es el contrapeso, a ese panorama y la que está competencia señalando? del 24? Bueno, no el Sí. 24, ¿eh? 22, del 22, 23 y el 24. 24. Absoluto. Yo coincido mucho con lo que ustedes han expresado en otros programas, porque los partidos hoy tienen la oportunidad de verdaderamente hacer un contrapeso a lo que está sucediendo. Así como los organismos autónomos que odian a López Obrador porque no los controla. Bueno, los partidos, con la alianza que hicieron
de Va por México, me parece que tienen una clara agenda legislativa en lo que es la alianza o esta coalición, la tienen muy clara. Separaron con mucha habilidad los temas difíciles de procesar dentro de una coalición para evitar que les metiera conflicto interno a su propia estructura de coalición. Y los separan para que cada partido los toque en lo individual y no les mete el ruido colectivo. Creo que va a ser una agenda legislativa que sí le va a dar contrapeso a López Obrador y a Morena. Van a funcionar. Yo estoy en ese sentido entusiasmado de ver lo que lograron en ese momento los partidos. ¿Qué es lo que viene? 6 elecciones muy complicadas el año entrante, muy difíciles para todos los partidos, porque no van solo contra Morena, van contra el gobierno, van contra López Obrador, van contra los programas sociales, van contra el narcotráfico, van contra muchas cosas que están ahí. Y los partidos han perdido legitimidad ante una sociedad más crítica, más informada, más culta, más preparada, muy participativa. Sí. ¿Dónde buscar los liderazgos sociales que le puedan dar viabilidad al sistema político mexicano? Es uno de los grandes retos. Hoy en día yo no veo cuadros de partidos, no porque no existan, los tienen los partidos, porque no están en el juego como para ser aspirantes visibles a una candidatura que pueda unir a los partidos. Lo veo más en la sociedad, lo veo más por fuera, para que no se confronten entre el PRI, PAN y PRD, o Movimiento Ciudadano no vaya a ser las contras, porque los partidos no han construido esos liderazgos. Y cuando empiezan a surgir, como el de Anaya, los persigue López Obrador, se les va con todo encima. Así es. ¿No? Y lo hacen héroe. Bueno, Ricardo va a tenerla muy difícil hacer campaña desde el extranjero. Sí. No, y se le están jugando muy fuerte porque decir, en octubre vienes a comparecer y aunque no estés presente, vas a tener que estar en territorio nacional. Así es. Y sí pueden hacer una chicanada. Entonces, jaque mate. Porque si va a estar fuera, entonces la orden de aprehensión, entonces eres prófugo de la justicia y tus derechos políticos quedan cancelados. Se cancelan. ¿Verdad? Claro. Yo creo que el mensaje que ha enviado este gobierno y específicamente el presidente frente a Ricardo es: no lo quiero en la boleta. ¿Qué va a hacer él? ¿Quién sabe? Yo coincido contigo. Esté en el extranjero, o esté aquí, o esté en Falfurrias, o esté en París, el mensaje es claro. Sí. A este no lo quiero en la boleta. Si recordamos los debates, las expresiones que desnudaron a López en su ignorancia, en su alejamiento de lo que ha pasado en el mundo, fueron de Ricardo. Sí. En el debate de Mérida, hay una parte donde anda caminando Ricardo y le dice: Andrés Manuel, el problema no es que tú seas una persona vieja o algo así, sino que tus ideas son viejas. Sí. Y no entiendes el mundo. Así es. Es decir, él no quiere que sus candidatos o su candidato se enfrente a un personaje como Ricardo Anaya. Entonces dice, si ahorita puedo nulificarlo, lo hago. Ya veré qué hago con Pancho Domínguez o con el de Guanajuato o con el otro, o con el otro, con el PRI. Pero por lo pronto, este pastel me lo voy a comer, pero bocadito por bocadito. Yo no me imagino a Sheinbaum en un debate contra Anaya. Con Anaya, ¿no? La hace polvo. Sí. La hace polvo. Entonces, en esas condiciones, si nosotros revisamos el listado nominal y agarramos a las personas de 40 años a 60, estamos hablando de 40 y tantos millones, que es donde está el grueso de la votación. Pero esa generación, esos 40, 45 millones, son los más educados, los que tienen el mayor número de años de educación. Básicamente es lo que integra la clase media, que no viven de la dádiva, viven de su esfuerzo personal, que lo que quieren es que haya tranquilidad en el país, seguridad, que se acabe la violencia, que haya seguridad jurídica, como tú has dicho una y otra vez, Javier. A ese grupo no le puede entrar ya López Obrador. No solo, los ataca. Por eso digo, los ataca, o sea, como ya aspiracionistas. está echada. Así es, ¿no? Así es. Por eso él baja de 68 a 65 y no nos extrañe que llegue incluso a la locura de bajar a 60.
No hay dinero que alcance. Yo estoy de acuerdo, ya lo hemos comentado aquí. Incluso pero eso la no le pérdida importa a de él. la Ciudad de México se debe mucho a la clase Así media, es, la a la clase que él media, maltrató, claro, así es. despreció. Claro. Oye, Roberto, Ahí pero estuvo. No va a cambiar digamos, para la siguiente para elección, nada. ¿eh? no va a cambiar. no. Pero digamos, antes Se va a volver más radical. radical. Antes del tema electoral me llamó la atención gratamente algo que dijiste. De pronto veo a la sociedad más activa que los partidos políticos. Cuando ves que, por ejemplo, se evidencia que Delfina Gómez, siendo presidenta municipal de Texcoco, le bajaba lana a sus trabajadores. No tiene Pero nomás madre. eran 500. Espérame. No, le quitaba dinero de su salario No puede ser, para caray. financiar una campaña política. Sí. Lo evidencia el INE y dice que el tribunal vaya más allá. Multa, sí. Bueno, y sigue siendo secretario de Educación Pública Claro. y no tiene castigo alguno. Educar a las nuevas ¿Y dónde está generaciones? la oposición? Pero no, que Con suelte el ejemplo. un tibio comunicadito de prensa ahí la chica. No, a ver, ¿dónde está la oposición que verdaderamente diga? Gran concepto. Es que decir, porque esos cabrones se decía, no nos paramos en San Lázaro, no vamos al Senado de la chica hasta que no se vaya esta ¿Sabes dónde oficina. está, ¿sabes dónde está la oposición? ¿Dónde? En Atípica y en Latino. Porque vamos a hacer un programa, a mentarle la madre a esta pinche secretaria de Educación Es que es lo que Pública tendríamos corrupta. que hacer. O sea, pero lo de la línea 12 no ha pasado nada. No puede nada. ser. ¿Qué hubiera sido en el gobierno de Peña Nieto? No puede ser. bueno. A ver, ya nos hubieran incendiado la ciudad. Tú tienes... ¿Qué? ¿Por qué se juntan los del PAN con los de Vox? Oye, es decir, no fueron los del PAN, fueron bueno, unos del Por PAN. favor, no toquen ese tema. No, sí lo toco porque porque se ha por esas exagerado. burradas, Sí, de unos y otros. Claro. López Obrador está comiendo palomitas. Claro. de pinche mañana de salsa. Le pusieron la Para pelota patearla, ahí para del que la balón macanearan. Claro, claro. Cae la bola. Por el amor de Dios, ya. Mira. Focus, cabrones, focus. Mira, tú tienes la facilidad de que traes ese instrumento del demonio. Hoy escribe en su colaboración Héctor de Mauleón una descripción de la forma como robaron dinero en el caso sí, claro, de Delfina, de Delfina. donde está diciendo Higirio. cuántos fueron, cuántos cheques. La investigación que hizo la autoridad electoral es de un detalle que le siguieron la ruta del dinero, cuántos cheques, quién cambió tal, cómo los cambiaron en efectivo. Ahorita están dando los resultados. Era para que a 3 personas ya estuvieran con una carpeta de investigación. Delfina, Horacio Duarte e Higinio Martínez. Claro que sí. Y ahí está detallado cantidades hasta los centavos que obtuvieron. Dice, no es posible. Pero No les van ¿cuánto a hacer tiempo tardó López Obrador en quitar a Hermeréndida después de que se Sí. descubre No, lo de sus casas? Tres No la meses, quitó ¿no? por lo de sus No, casas. no, Si de eso acuerdo. fuera, ya se hubieran fregado Sí. a Bartlett. No, señor. estoy de acuerdo. Fue porque le jugó las El contras hermano. en Guerrero. Exactamente. Así es, efectivamente. Contra su candidato. Sí. No fue por honradez y que por Sí. la combate a la Tienes corrupción. razón. para Fue nada. por lo del hermano. Fue por lo del de hermano. Hermeréndida, Que abusado. que le Sí. cuelgan las placas. Así es. Eso fue. Porque sí, la, eso fue. la corrupción para ellos está ajena. Claro. ¿No? Y ahí siguen todos. Bueno, ahí está. lo decía el reportaje de Adán Augusto, dándole contratos a Felipa. Bueno, el de Pemex. Ahorita Empezó- le dio, sí, ahorita pero le son dio 4 contratos. millones. Sí, antes, ahorita. pero Sí. fueron 360 en Pemex. En Pemex. Asignación directa de Octavio Y Romero. el presidente, no, yo no sabía. Yo no Pues sabía. no, que el presidente Él sabe, sabe todo, todo. y que no se mueve la hoja de un árbol sin que él esté con... Él no. esté- A ver, Pero los partidos. Así abre la página del libro de México, la historia interminable, Así con es, la sí. cita del presidente. Del presidente, Porque sí. dice, el presidente sabe todo. Sabe no todo. lo pueden engañar, dice el mismo claro. López Obrador. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no hace algo, no? Porque todo eso lo conoce, pero no los toca. pero fíjate, y lo que decías Formará parte de la sociedad civil, gracias a las benditas redes sociales, antes eran benditas para él, ahora son Ahora son malditas. malditas, Ya no las claro. quiere. Sí, antes era una fregonería, dice que ahora es insignificante los Así tuiteros es, porque así nada más es. somos el 10%. Y es una manipulación. Pero los traemos de cabeza. Oye, pero a ver, es cierto, está muy activa la sociedad y muy Mucho, participativa. mucho, sí. Yo sí creo que los partidos políticos tienen que ser muy sensibles a Pero eso. es ¿cómo que, no? mira, Y entender Entender, el leer comportamiento. y mantenerse unidos y a con ver, generosidad. aquí hay un actuar. concepto, Desde luego. nada más a nivel concepto. En un país normal, ya hubieran corrido a patadas a Delfina. Señora Delfina, usted es una pinche rata, perdón, no rata, canguro, por robar dinero Es un a sus marsupial. empleados. Exacto. Entonces, ahí se ve por corrupta. Y se acaba la conversación.
al primer ministro al ministro de Salud de Nueva Zelanda, porque salió sin tapabocas, renunció. Así es. Sí. Se hizo un país furor. normal. Y López Obrador no abre la boca, le tenía que haber corrido a patadas. Porque él no tiene compromiso con el tema de la corrupción. Lo Cuando usa él como presentó discurso. sus Es puro 50 cuento, propuestas, es juegos de ¿se acuerdan artificio. de las Claro, propuestas? claro. 50. Esas 50, ninguna tenía que ver con el sistema nacional anticorrupción. De hecho, no existe el No sistema. existe el sistema. Se lo acabó. Así es. Lo hizo a un lado. Bueno, y con la transparencia, la maestra 85% de los contratos son asignados. María Elena Pérez Jaén Sarmiento, claro. los pleitos que tuvo En el cuando gobierno fue de en la el ciudad. gobierno de la Ciudad de México. No, pero lo que dice Roberto tiene razón. 85% de las compras de Son gobierno directas. son adjudicaciones directas. Adjudicaciones. El Tren Maya 92%. Sí. Sí. Bueno, No, las y Marco adjudicaciones de ese personaje que no lo hemos mencionado porque no es tabasqueño, pero se comporta como si fuera tabasqueño, Rocío Nale. Ahora sí. Esa es de Tabasco, Veracruz. Oye, Es Veracruz. Es Tabasco, Veracruz, Veracruz. Nada más vamos a Por hacer eso, un- Tabasco, Veracruz. Así es, Tabasco, Veracruz. Pero si vamos a hacer un deslinde, un saludo a todos los tabasqueños, o que son a toda Así madre, es, que ¿no? ellos no- Y- así ¿no? es, no, de No, acuerdo. estamos criticando al grupito, perverso de López Obrador, no a los tabasqueños en general. No, para sí, que Sin, no sin vean. embargo, Los queremos aquí hay mucho. algo que debe mencionarse. Cuando hay incentivos perversos para violar la ley, llega un momento en que eso es aceptado por la población. Digo, tomo el caso del no pago del servicio de energía eléctrica en Tabasco. Les condonaron 46,000 millones de pesos y que ahora De la luz, borrón y cuenta nueva. A los 3 meses, ténguele. Ya no pagan. estaban pagando la luz. No pagan. Y exigiendo un grupo, oiga, porque, es decir, se convierte prácticamente en un derecho adquirido. Y así lo dijeron unas señoras. Es que antes no pagábamos la luz. ¿Por qué Pero ahora no hay sí? que olvidar que el que lo promovió. inaugura Es lo que digo. Andrés Manuel Así López es. Obrador. Es el promotor La- de eso. La resistencia Así civil. es. No paguemos la luz. Y Pero luego la cuando era presidente de Morena, Ajá. mandaba camioncitos Claro. con el logo Así. de Morena a poner diablitos. A Sí, poner eso me acuerdo diablitos, a mucho. robarse la luz. Vi Y fotos. él ponía los Así diablitos. es. El Vi que hoy fotos, es sí. el presidente. Entonces dice un agitador social en la presidencia de la República no resuelve problemas, genera problemas. Así es. A tal grado que Y los que él ya existen es los el complica. problema. Así Él es. es el problema. Ahora, Entonces, no podemos esperar algo diferente. Frente a estos 3 años. frente a va a este ser lo panorama, Roberto. Terrible, ¿no? Terrible. Frente a este panorama, hemos mencionado ya los partidos políticos. Sin embargo, excepción hecha del PRD, quizá porque son muy poquitos, no hay problemas. Pero en el caso del PAN y del PRI, que serían los dos pilares de la Alianza Va por México, tal parece que los enemigos están adentro o que los adversarios están adentro. Esto de Vox ha venido a exacerbar una situación que ya existía. Hay una gran división ahí y también hay que decirlo en el caso del PRI. Aquí tuvimos, cuando invitaste a César Camacho Sí, y a me Ulises acuerdo. Ruiz aquí, entonces dice uno, oigan señores, es que el adversario está ahí enfrente. Allá está. ¿A qué lees? No es Alito. Hay diferencias, resuélvanlas como políticos adentro, profesionales. Pues decir, y otro problema que yo veo en Hay los que dar un partidos. frente común hacia común afuera. hacia Sí, afuera. hombre. Es decir, ahora, hay otro problema que veo yo, Roberto, y seguramente tú lo viviste cuando estuviste al frente del partido, la falta de cuadros. ¿Qué es lo que tenemos históricamente en México? Los que tienen alguna presencia en una organización, que puede ser la CNC, en el caso del PRI, CTM, etcétera, etcétera. En el caso del PAN, organizaciones de la sociedad, organizaciones intermedias, etcétera. Pero no ha habido un programa permanente masivo de la formación de cuadros. En ninguno de los partidos. Ahora hay un intento de estos, el Fisgón y esta gente que traen una especie de comités de defensa de la revolución, versión CONASUPO, y tienen cientos de millones de pesos para hacerlo, pero en vez de estar preparando cuadros políticos que sepan de legislación, que sepan de finanzas públicas, están preparando agitadores. Es decir, eso es lo que están haciendo. Pero los partidos históricos, el PAN y el PRI, no hay una estrategia
de formación de cuadros, cuando tenemos, como dije hace un momento, la generación más educada en términos de años de educación. Llegan candidatos de todos los partidos que no saben cómo funciona lo más elemental de las finanzas de un municipio, de un gobierno municipal o de un gobierno estatal. Desconocen cómo se promueve una iniciativa, cómo se elabora una ley, cómo se aprueba. Y dices, oye, pues ¿de dónde los agarraron estos? Bueno, pues ahí entran los compromisos políticos, grupos. ¿A qué se debe eso? Que no se le preste atención a la formación de cuadros. ¿Cuál sería el temor o la razón para no prestarle atención a eso? Porque una vez que tú defines como presidente del partido la línea, estrategia y táctica, lo determinante son los cuadros. Si tú no tienes cuadros, pues van a andar como papalotes sin cola. Pues, ¿no? Sí. Y faltan cuadros, sí. Yo creo que esa parte de capacitación, en el caso del PRI la dejó hace ya mucho tiempo. Aquel Instituto de Capacitación ICAP, Política así es. funcionaba muy bien. Muy bien. ¿Cómo ¿No? La El fundación ICAP. misma La fundación hacía La reuniones Fundación de Colosio, capacitación, de debate. Pero sí es cierto, ¿cómo se llamaba el instituto este? Instituto de Capacitación Política era el ICAP. El ICAP. El ICAP era. El ICAP. Y además, Así es. muy Así es, importante. ahí en Muy Puente bien. de Alvarado. Bueno, Si tú ahora- querías ser candidato Ajá, a diputado tenías que local pasar. o federal, tenías que haber Pasar. tenido cursos en el ICAP. Así Bueno, es. hasta el, Era como un requisito. Hasta el INAP, ¿no? O sea, la verdad es que. No, pero ese es aparte Por de eso, el administración INAP, pública. Pero es para la así es, administración, para la pero administración no, pública. Sí. Sí. Ahí estuvo Y varios muchos cuadros años. salían Muy a bueno. estudiar al INAP. Nati González Nati Más González fue Más, director. fue Así director, es, fue este, director. claro. Así es. Sí, Arturo Núñez mismo Sí. trabajó ahí en las cosas del instituto, Nati. hablando de Otto Tabasqueño. Otto Tabasqueño, claro. Sí. Entonces, Muy No, amigo y el de PAN Carlos. también tiene las La Fundación fundaciones, Rafael ¿no? Preciado. La Rafael Rafael Preciado. Preciado. O sea, sí es decir, tienes- estos dos partidos tienen, y además dentro de la ley está establecido el porcentaje de las prerrogativas que Para debes asignarle a esa Y tarea. que son recuperables, porque Además, si tú haces eventos, conferencias, así debates, es. ediciones, Te lo recuperas devuelven, recursos. lo recuperas. El partido recupera recursos. Así es. De acuerdo a la ley. Lo que pasa es que se fueron, en mi concepción, por el pragmatismo. Es ¿Cuál era el correcto. candidato que más votos me da? Tenía. No importa que sea el menos preparado, pero Ese vamos es. a ponerse para que gane la elección. Y la gente preparada se fue quedando sin oportunidad. Entonces llegó un momento en que la gente que tenía Se fue. preparación se fue. Así es. Se fueron, emigraron Ok. a otros lados. Ya O tenemos, abandonaron la política. tenemos Así que es. concluir, pero yo no quiero Pero concluir. Vamos empezando apenas. Rosadela, la que está jodiendo. Vamos empezando apenas. Sigamos entonces. Sí, claro. Oye, a ver, madrazo, en esencia, ¿esperamos 3 años iguales? Peores. ¿Qué significa peores? Peores. Porque con un además es presidente- viernes, no tienes vergüenza, nos vas a joder el fin de semana. No, él no. Puedes usar López. O López. López. Puedes usar otra Así es. terminología. Sí. No, Roberto no tendrá que ver. En todo caso va a sufrir también eso. Fíjate, yo no creo que cambie, va para bien. Va a ir para mal, porque va a estar más desesperado, Sí. más radical. ¿Qué significa? López A ver, Obrador. nada más para que nos hables español. Sí estoy de acuerdo. Va a haber menos dinero, va a haber menos programas, se va a desesperar más. Esta desesperación, ¿qué causa? ¿Cómo se va a traducir? Exacto, ¿cómo se va a traducir a nosotros? Pues voy a tomar el ejemplo del INSABI. El INSABI, que es un instituto de salud por el bienestar, Como Dinamarca. que está dentro de este Mejor, grupo de amigos mejor que Dinamarca. con Juanito Ferrer, pues no va a dar el resultado que queremos en la salud para tener una calidad como debemos. Quitaron, sin reglas de operación, cuando nace, quitan el Seguro Popular, Sí. que fue un trabajo muy serio de Julio Frenk De Julio y del Frenk, presidente con Fox, y que dejaron un instrumento para la salud que funcionaba, que podía corregirse sin duda, claro. como todo en la vida se puede corregir, pero era una institución que funcionaba. Hoy en día no hay nada, ni el INSABI funciona, ni el Seguro Popular. Y se trincaron 50 mil millones de pesos del fondo para medicina, para De enfermedades catástrofes catastróficas. Se Exactamente. las llevaron. Entonces, ese ejemplo de la salud, que es un tema sensible, más seguridad, más economía, más Empleo, falta de inversión educación, extranjera, más la falta de confianza, más el crecimiento del narcotráfico, todo esto nos va dejando un caldo de cultivo terrible para las elecciones del 2022, 2023 y no se diga 2024. Pero, o sea, toma 2.
A ver, Madrazo. Vamos a, todos los sábados o domingos, vamos a arrancar diciendo, falta una semana menos para que se vaya López Obrador, porque va a seguir con sus mañaneras jodiendo, o qué va a pasar. Va a radicalizarse en esas mañaneras. Va a ser todavía más agresivo, Contra menos los respetuoso empresarios. contra Ya. los empresarios. Terrorismo fiscal. Ya. Sí, Ok, claro. ok. Persecución política. Eso, no sin tenemos duda. una Fiscalía General de la República Autónoma. Es no, falso. no. Tiene un fiscal Es una carnal. vergüenza. Correcto. Y va a echarle a andar la Fiscalía Así es. a sus adversarios políticos. Sin duda. Sin duda. Es el Pero- paso siguiente. Lo estamos viendo Lo desde el estamos inicio con viendo ya, Anaya. hombre. Claro. Y lo vamos a ver con Sí por México, y Pues con sí, Claudio claro. González, Así y con es. Gustavo de Hoyos. Bueno, pues ahí tienes a y con Rosario Beatriz Robles, 2 Paqués. años Ahí está, después sigue en la así cárcel. es, teniendo derecho a Jorge seguir Luis en Lavalle en la domicilio. cárcel Así por los es. dichos de Lozoya y Lozoya gozando de cabal libertad. Pues, ¿qué hubo? Sí, es el colmo, ¿no? Sí. Y persiguiendo gente con El dichos. objetivo fiscal, Con dichos. los grandes contribuyentes, 200,000 millones de pesos es lo que quiere la señora Buenrostro este año. ¿Y por qué? Porque son los más vulnerables. El problema es que el año pasado ya les dijeron, y muchas empresas, para no tener el pleito, está bien, te voy a pagar, punto. Así sacaron una buena cantidad de decenas de miles de millones de pesos. El problema es que ahorita, con la caída de la economía, con la caída de la No tienen captación, las empresas. no tienen las empresas la liquidez para no la darle tienen. lo mismo. Y mira cómo él No la presume, tienen, y él, no la tienen. y él presume en su tercer informe, ¿no? Que vamos a crecer al 6%. Vamos a suponer que crecemos al 6%. Ojalá. No es cierto. Nada más que A el ver, año pasado es caímos el rebote, 8.2. es el Al fin, rebote. Es decir, tampoco va a ser un año perdido. Bueno, un sexenio perdido. En materia económica, generación de empleo. A ver, generación de empleo, ni siquiera hemos llegado al nos número falta, que teníamos por supuesto. prepandemia Así de es. registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Totalmente de acuerdo. Presume que los del outsourcing, ya 2.7 ya migraron a las patrones. Ajá, y los otros 2 millones, cabrón. Claro. No, es que es en serio. es que mira, ¿qué todos hubo? los Nada más dices lo que te conviene, internacionales- ¿verdad? Pero no la Mira, parte. esto que mencionas tú, Javier, resulta que el año pasado caímos 8.3, dependiendo de la base que tomes. Este año vamos a subir 6, ¿de acuerdo? No más que en los criterios generales de Sí, de política política. económica, ahí lo vamos a ver. Y el planteamiento que tienen para el 2022 va a ser alrededor de 2.6, 2.7. A ver, ¿no que ya estamos creciendo? Es decir, nos falta, y en estos números que da Javier, de los empleos que no se han recuperado formales, Así es. hay que agregarle los 600,000, 800,000 mexicanos que no encontraron un trabajo el 2019, el 2020 y hoy 2021 y tampoco el 22. Es decir, podrás tener los 20,600,000 trabajos, empleos formales a fin de este año, nomás que te faltan 2,5 millones Los que debiste haber creado. Así es. Yo nada más les digo una cosa, yo sé mucho de economía, estudié aritmética en primaria y en secundaria. O sea, las matemáticas. operaciones Ya sabes, fundamentales o sea, las dominas más que López perfectamente. Obrador, Estoy, sí grueso, estoy gruesísimo. Así es. No crecemos más del 4%. No, y les claro. apuesto una Por lana supuesto. al que quiera. No. Todos los organismos internacionales, en sus diagnósticos, en sus predicciones, están señalando que cuando termine el sexenio de López Obrador, 2024, Sí. vamos a estar en menos 1.1 en De referencia lo que teníamos a ayer. 2018. Enrique, claro. claro. Fíjate, nada Vamos a más. estar abajo Claro, del 2018. claro, Estábamos El en sexenio diciembre de perdido que 2018. decía Javier. Así es. Así va a El estar. sexenio perdido. Así es. Y No otra, va a haber y con desarrollo. otra. Y además, lo que también me preocupa mucho es que los órganos autónomos, estaba viendo que para el proyecto de 2022, que fue nota principal en el Universal, dice, no te puedo desaparecer porque no tengo los votos, Pero- te quito lana. ¿Te cabrón". quitó? Así es. ¿Quitó Yo, el y recurso? tú, INE y Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a seguirte denostando todos los días para quitarte toda la credibilidad. Así es. Y así, entonces, cuando me ganes, voy a decir, me Así robaron. es. Es decir, Que ese la, es un la tema parte de fondo democrática, para la cuidado. revocación del mandato. Exacto. Porque el INE va a organizar y el tribunal va a calificar. Así es. Entonces, Y son dos organismos Autónomos cuestionados, que en las atacados, últimas semanas se han vilipendiados por el portado de presidente. manera digna. ¿eh? Muy digna. digna. Así es. Sí, muy digna. ¿Eh? entonces ya lo dijo Pepe Newman el otro día muy bien, y coincido con lo que dice Roberto. Vienen 3 años peores que los primeros 3 años, ¿sí?
¿Y por qué? Pues porque no hay razones. Perdona. ¿Sabes cómo es llora. la imagen que yo veo los fines de semana? Veo que es un hoyo gigantesco el que está haciendo Obrador toda esa semana, en donde se empeña el meter a México con Así todas es. las mexicanas y los mexicanos Todo. que pueden ahí. Con la al economía, hoyo, con la todo. cultura, con la educación, El- con la salud. El desarrollo, todo ahí. Todo. Y algunos saldrán de ese hoyo. Sí. Pero la mayoría no va a poder salir. Y los que salen ya no va a estar el mundo ahí esperando que Esperándote. salgan del hoyo claro. en el 2024. Es cierto. Ahí nos Es va a cierto. dejar en un desierto. Cuando tú ves ahorita Terrible, lo terrible. que están Es cierto. haciendo otros países preparándose para la etapa post-COVID, te asustas. El uso de tecnología, la difusión de nuevas formas de hacer negocio, etcétera, y nosotros peleándonos por nimiedades. Oye, ustedes, Y por regresar al pasado. Al pasado. ¿ustedes Al pasado. creen que López Obrador tiene idea de lo que es la Agenda 2030? No, ¿qué pasó? Ni ¿Qué idea. pasó? De No, estamos Naciones hablando en Unidas. serio, Javier. Estamos hablando en serio. Ya con eso, ¿no? Si no, si no tiene idea. No tiene ni idea de qué es la agenda de aquí el 15 de septiembre. Es cierto, porque él lo resuelve que 20, todo. 30 Como de que dice, la que chingada. vaya Marcelo, dice, él sí le entiende, que vaya Marcelo. No, por favor. Qué tragedia. ¿Qué traje? Roberto Madrazo, gracias. Don Carlos, muchas gracias a Es ustedes, Javier. siempre un placer. Ángel, gusto en Un verlos. Oye, placer igualmente. tenerte. Oye, y aquí tiene un pacto con el diablo, con Dorian Gray. No, cabrón, qué bárbaro, ¿no? Qué No, bien no. se ve, ¿no? Es No, que se muy bien, está preparando felicidades. para el 24, igual que tú. Una vida saludable. No, pues claro, pero ya los Háganle descubrí para el 24, no se te olvide, Carlos. ¿Qué? Están preparándose, velos, cómo andan Pinche giritos. brillo. Sí, Qué sí, bárbaro. míralos nomás. ¿Te refieres para el análisis del 24 de la típica? Ángel, Muchas gracias. Javier, Gracias, gracias. querido Carlos, gracias, Y Roberto. antes de decirles adiós, dos anuncios. El primero, síganos ayudando en todo lo que puedan con sus donaciones. Ya arrancamos temporada 2. Ya está Ricardo Rocha y yo estamos juntos en Otros Datos todos los jueves. Y Tere Vale y yo estamos los martes también en vivo. Si nos pueden ayudar, depositen su aportación si quieren y si pueden, ya saben, a Superchat o a PayPal. 2, ya vamos en 331,000 suscriptores entre YouTube y Facebook. Nuestra meta es que ustedes tengan la oportunidad de enterarse de toda la programación. Suscríbanse, por favor, y ya saben a dónde. Tienes razón, las flores de mi prima. Y ya saben a dónde suscribirse en Atypical, es en YouTube y Facebook o una de las dos. 3. Este domingo, a partir de las 8 de la mañana, en Platicando, tarán, 50 aniversario de Avándaro. Eso. Viene Luis de Llano, viene Adolfo Rodríguez, viene obviamente Justino Compián, que fue el organizador. ¿Y quién trae la mota? Le quitan las semillas, nada más, porque eso golpea, Quítenle Estoy las yo, semillas. que saben que me tocó dirigir cámaras en Avándaro los 2 días, y vamos a hacer un grupo muy, muy ameno. Los esperamos domingo a partir de las 8 de la mañana. Oye, como Va a diría estar el muy clásico, divertido, la Avándaro. hornaza va a estar buena. Y las flores. ¿Tú no fuiste? El domingo. Sí, claro. No. Claro, con Javier, mi hermano, que es el que nos llevaba. Pero tú eres un bebé. Era el mayor. ¿Cuántos años tenías tú? Imagínate cuando fue. Tenías 50 años, 14. Yo tenía 16. 16. Tú Javier estabas. no, No, prepa, yo ya Tú estaba no. preso. Tú estabas en Yo ya Puebla. andaba Yo estaba mucho. en la clandestinidad ahí en Chihuahua, Durango. Sí, no, yo estaba mucho. Y las flores de mi adorada y prima Becky. Mira, hoy blancas, qué bonitas. El domingo van a Este, poner aquí matitas así de... Ya sabes de cuáles, ¿no? Becky, por favor. Pura colita de borrego. Exacto, por favor. Zacatito para el conejo. Le van a quemar los pies a Cuauhtémoc. Ay, Becky, gracias. Y tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo domingo en Avándaro. Gracias, Ángel, Roberto, Javier. Gracias, Carlos.